Sugar Dark, capítulo 4, parte 1. Solo por poco, Moru dio un vistazo a sus recuerdos. Estaba en el medio de esa cámara, en el campo de detención Rakazan. Fue el día en que lo declararon culpable, en la época en que estaba esperando que la gente detrás de él rechazara su condena. Como se ha expresado anteriormente, la gran mayoría de las personas culpables fueron obligadas a participar en el trabajo penitenciario. Pero, por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de los presos que habían conspirado para matar a la realeza o a los que no tenían un cuerpo adecuado para el trabajo. Ese hombre no tenía brazo derecho, hombro derecho ni una oreja derecha. Era conocido como el bombardero del tren y fue encarcelado en la celda frente a la de Moru, pero no sabía su nombre. Al igual que como Moru, que fue designado el prisionero 5722, ese hombre había sido privado de su nombre original y ahora era el prisionero 367 del Corredor de la Muerte. Ubicado en el mismo hospital que sus otras víctimas, sobrevivió milagrosamente, pero había perdido la mayor parte del lado superior derecho de su cuerpo, y como resultado, era fácil llegar a la conclusión de que había sido el culpable. Moru recordó al hombre que le decía con una cara sonriente, deformada por el dolor, que si él fuera a morir en ese estado justo allí, habría sido agradable. Aunque el chico no podía decir si el hombre ya había cumplido 40 años o no, tenía el mismo tipo de cuerpo robusto, y a pesar de que había sufrido un grave daño, el hablador hombre se quejó de la comida y exigió el alcohol de la misma manera que los otros prisioneros. Debido a la construcción de los pasillos, el campo de detención llevaba demasiado bien los sonidos, y la voz del prisionero incluso resonó por todo el lugar. La superficie de su espíritu y su mente parecía sana, hasta que la fecha de su ejecución fue anunciada. 3 días más tarde, uno de los medio sonrientes carceleros de Muoru dijo que después de ver el estado del preso del corredor de la muerte, pensó que el hombre parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. El resto del cabello de su lado izquierdo se había vuelto blanco, y parecía que había envejecido más de 20 años de una sola vez. Si alguien intentaba hablar con él, no recibían ningún tipo de respuesta normal, y ya no parecía sentir ninguna emoción por comer. Acababa de hurgarse sus heridas, por lo que las personas en las cámaras que rodeaban la suya hacen una mueca de disgusto. Sucedió que el prisionero 5722 era capaz de ver que este cambio pasaba justo frente a sus ojos. Después de pasar por el atentado suicida, debería haber estado preparado para morir. Y tan así que debería haber asumido que iba a morir si su plan había sido según lo calculado. Pero si era debido al karma o simplemente su destino, él escapó por poco de la muerte. Pero ahora estaba siendo acorralado por el miedo a su próxima muerte, que se mueve con la rapidez del segundero de un reloj. Aun así, en la mañana del tercer día ocurrió algo extraño.
Cuando Moru despertó, el prisionero 367 del corredor de la muerte levantó una mano y lo saludó con una amplia sonrisa. Aunque la blancura de su pelo ni la herida que se picoteó habían cambiado, su actitud parecía la misma que antes de haber recibido el anuncio de su ejecución, y en sus ojos no había ni rastro de locura. Por el contrario, parecía que había encontrado un poco de sentido de paz. Se preguntó si había habido algún tipo de cambio psicológico dentro de la mente del preso 367 durante estos 3 días, pero no había manera de saber eso en ese entonces, y nunca lo habría en el futuro. Los pasillos del campo de detención llevaban los sonidos extremadamente bien. Ciertamente fueron hechos deliberadamente para un momento como este. Mworu escuchó con claridad el sonido del disparo que acabó con la vida del preso 367, como si hubiera estado forzando sus oídos al límite. El amanecer apartó la oscuridad. Las innumerables tumbas y árboles proyectan su sombra en el suelo. El rocío de la mañana brilla como si las hierbas sin nombre los decoraran con la maestría artesanal de la joyería. Aunque Moru era consciente de lo extraño en el cementerio, la vista de la mañana no había cambiado ni un poco. Lo mismo podría decirse de su vida. La vieja bruja lo patearía para despertarlo, y entonces él engañaría su estómago con una pobre excusa para comer, después de lo cual laboraría en el cementerio cavando agujeros. Sin embargo, hasta ayer e incluso hoy, no había habido apenas cambios en su trabajo. La punta de la pala chocó con algo duro. Mientras quitaba la suciedad, aparecieron los gigantescos ojos color bilis, mirando al chico que habían perturbado sus sueños. Esa alucinación llegó inesperadamente y, desde su punto de vista, solo se habría visto como el muchacho con los brazos musculosos se había congelado de repente en su lugar. Pero, para Muoru, cada vez que veía esa alucinación, un sudor frío resbalaba por su cuerpo. Ese miedo no era algo gracioso. Por supuesto, su mente trataba de averiguar exactamente qué era esa cosa que vio ayer. Pero, al igual que lo había sido en el campo de detención, no había, como era de esperar, nadie aquí para explicar la información esencial que necesitaba saber. Al menos si alguien le diera una pista o algo así, tal vez no seguiría viendo esa ilusión en la Tierra. A este ritmo, probablemente la criatura pronto aparecería en sus sueños. Y después, sonriendo para sí mismo decenas de veces, en una manera de autodesprecio, de repente... «Hola, excavador prisionero». Una voz desconocida le llamó. Moru, como si fuera un pez al que le acababan de tirar una piedra, se dio la vuelta en un instante. Detrás de él, alrededor de unos 10 pasos, un chico de estatura pequeña estaba sentado encima de una lápida. No reconoció al chico, y el hecho de que la persona lo había cogido desprevenido le inquietaba. Espera, ¿chico, no chica? En realidad no podía decirlo. Su rostro y su cuerpo eran todavía como los de un niño, carente de las características sexuales secundarias para distinguir su sexo. Tenía cabello negro corto que bajaba hasta su barbilla,
y estaba usando una infantil capa amarilla. Piernas delgadas sobresalían de sus pantalones cortos a cuadros, y a pesar de no usar calcetines, por alguna razón estaba usando botas militares. ¿Quién eres tú? Muru preguntó sin tratar de ocultar sus sospechas. Oh, cielos, dices cosas tan poco amistosas. Probablemente me conociste a mí y a los otros ayer, ¿verdad? La persona inclinó su cabeza en la dirección de Muru y levantó el borde de sus labios fuertemente con una sonrisa amistosa. ¿Qué estoy diciendo? Es comprensible que no me reconozcas en este estado. Aquí, mira esto. La persona metió su mano en el bolsillo de la capa y sacó una máscara blanca. Por supuesto, era una locura pensar que no la recordaría. La piel de gallina recorrió la espalda de Muru. La memoria le recordaba que era como una pesadilla. A pesar de ser claramente un niño delgado ante sus ojos, en el momento no podía ver otra cosa que la cara de esa gigantesca bestia. Es cierto, recuerda, aunque yo estaba cavando agujeros, no tengo la sensación de aquellos aparentemente difíciles para andar zapatos de enfoque. Aun si la persona vio la cara tensa de Moru, siguió sin parecer darse cuenta. Es bueno que has completado la primera fase de tu trabajo, pero es de hecho un momento decisivo. Si está bien para ti, ¿qué tal un trago? Extrañamente, mientras hablaba de una forma madura, llevó la máscara de nuevo a su bolsillo y sacó una botella de licor en su lugar. El líquido de color ámbar se había reducido hasta la etiqueta. Sin decir una palabra, Moru regresó a su excavación. No creía que hubiera alguna razón para que se involucrara con esta persona. Ah, ¿me estás ignorando? Sí, me estás ignorando. Y después de todos tus problemas, en realidad estaba pensando en decirte acerca de lo que viste ayer. Mientras consideraba si deseaba o no dejar que su oferta pasara, la persona tipo niño levantó la barbilla como si se ofendiera y se sentó con las piernas cruzadas sobre una de las lápidas. Tenía la botella de licor en su boca y luego retiró su mano, apoyando la botella solo con sus labios y dientes. De esa forma tomó el líquido. Y, de vez en cuando, esos ojos acaparaban las miradas en su camino. Moru suspiró con decepción. Este mocoso quería hablar y no había nada que pudiera hacer al respecto. E incluso ahora, si quería saber más acerca de esas criaturas, no significaba que quería preguntarle acerca de ellos. Sin embargo, si me das esa información, ¿algo bueno te sucederá? ¿Como que obtendrás una recompensa o algo así? Su pregunta era para ver la seriedad de esta persona que estaba por decirle la verdad sobre la situación. Y a pesar de que había mucho que no sabía acerca de los monstruos, esta persona era muy sospechosa. Para Moru no importa cuántos monstruos existan en el mundo. Él no era capaz de soportar a alguien que estaba poniendo su trasero sobre una lápida. Se quitó la botella de licor de su boca y con una cara un poco roja, dijo con voz sorprendida: Bueno, eres un topo muy escéptico, ¿eh? ¿Comes gusanos fritos o algo así? Moru respondió rotundamente: La sopa salada es suficiente para mí. Al escuchar su respuesta,
La persona en la lápida dejó escapar un gran suspiro, pero pronto recuperó la compostura con una sonrisa. Sí, cosas buenas van a suceder, dijo. Entonces había algo. Cierto, pero en cuanto al por qué, saltó, estando de pie en la tumba con los pies y las manos muy abiertas. Bueno, por ahora vamos a decir que soy demasiado terco como tú. Me encanta la plantación de verdades a medias en la mente de la gente. Entonces, como si fuera de alguna manera inesperado por lo que había dicho, la persona, como un niño en silencio, miró hacia él desde la lápida. Sin embargo, el alto de esta persona no era ni la mitad de la altura de Moru, así que incluso con el alto extra de la lápida, apenas era capaz de mirarlo hacia abajo. Ahora solo era un poco más alto que Moru. Sin darse cuenta, una carcajada salió de la boca de Moru, pero trató de ocultarlo como un bostezo. Bueno, eso es probablemente lo suficientemente bueno para hacerlo hablar. Por supuesto, si él cree o no lo que decía, era una historia diferente. Está bien, así que vamos a hablar sobre lo que pasó, ¿no? Antes de eso, Moru clavó la pala en el suelo, utilizándolo como un bastón para aliviar la presión sobre su pierna derecha, aún lesionada. Luego preguntó, ¿cómo te llamas? La persona se apartó el flequillo de su cabello corto color negro profundo, mostrando a Moru su cara. Soy Karasu, dijo. Mira mi cabello. ¿No es igual que el color de las alas de un cuervo? Moru rodó los ojos y sonrió con amargura. No sentía la necesidad de contestarle. No importa cuánto pensaras en ello, Karasu era un nombre falso. Una vez sentado en la lápida, el autoproclamado Karasu preguntó de nuevo, ¿Y quién eres tú? Por un momento el muchacho no estaba seguro de qué decir. Francamente, no tenía ningún interés en dar honestamente su verdadero nombre. Entonces, de repente, el nombre con la que Karasu lo había llamado anteriormente apareció en su cabeza. Puedes llamarme Mole, respondió Muoru. Bueno, así que el cuervo y el topo entonces. Karasu rió encantadoramente. Topo-kun, me agradas, así que debemos ser amigos. ¿Qué te parece? Me niego, respondió inmediatamente Muoru. Realmente es una pena. Karasu rugió en el aire sin dejar rastro de la decepción en su rostro. Entonces, sin advertencia, Cuervo dijo enérgicamente: 30.270.000. ¿Sabes de qué es este número? ¿Eh? Moru, que solo había pensado que lo que haría sería escuchar la verdadera naturaleza de los monstruos, fue sorprendido con la guardia baja y pensó en ello un poco, pero al final no lo sabía. Me pregunto si es el contenido de mi billetera, dijo tratando de decir algo ingenioso. Sin embargo, no tenía ni siquiera una billetera, y mucho menos dinero para poner en ella. Karasu anunció alegremente la respuesta correcta. Se trata de la población actual del país según el Libro Blanco de las Estadísticas de Población de la Oficina de Asuntos Generales de Filbert. ¿No sabías? No había manera de que pudiera saberlo. O tal vez debería decir que aparte del número de aliados o soldados enemigos,
La población del país nunca cruzó su mente. Como tal, absolutamente no podía decir si era grande o pequeña, y escuchar esas palabras que salen de la boca de alguien que se parecía a un niño le hizo sentir un poco incómodo. Así que la población de hace unos 100 años era de unos 2.600.000. Bueno, debido a que fue hace mucho tiempo, es difícil saber el número exacto. ¿No crees que esto es un poco increíble? En apenas 100 años, la población aumentó en más de 10 veces. ¿Por qué crees que ese crecimiento explosivo ocurrió? Moru estaba pensando en la pregunta, un poco más larga que la anterior, aunque no había ninguna evidencia que apoye el número de Karasu. Por el momento asumió que era correcta. Si en efecto la población había aumentado más de 10 veces, entonces probablemente habría un importante factor involucrado. Para las hormigas, siempre hubo una hormiga reina. Podían crear una colonia, pero no era tan sencillo para los seres humanos. Estaba teniendo problemas conceptualizando el número aparentemente gigante en la historia de Karasu, así que lo intentó encogiéndolo a una escala que pudiera imaginar. Primero, él imaginaba un pueblo en su mente con 100 personas. ¿Qué tipo de factor sería suficiente para aumentar la población a 1.000 en 100 años? Moru respondió, ¿la cantidad de alimentos distribuidos aumentó? Para los seres humanos, sin importar lo que hicieran, su primera prioridad siempre fue la comida. Como un coche que no puede funcionar sin gasolina, si un ser humano no estaba correctamente nutrido, ya no se movería. Así que si la cantidad de gente aumentó mucho, entonces probablemente un montón de comida era necesario. No, no era la cantidad de alimento disponible, pero sí la capacidad para cosechar dichos alimentos. ¿Eso determinó el tamaño de una población? Karasu le dio un gran gesto en una respuesta a su respuesta anterior. Sí, no está mal. 10 puntos. Entonces Karasu se rió. Por supuesto, una puntuación perfecta es 100. No solo no estaba mal. Ese es un punto de vista, sin duda debido a que la mejora en las semillas y el abono, el número de semillas podrían incrementar la producción de trigo viable, pero al mismo tiempo si la población de agricultores aumentó, lo sería también la cantidad de tierras de cultivo. Si ese es el caso, entonces la población en general no se habría multiplicado por 10. También hay varios otros factores involucrados, por eso solo 10 puntos. ¿Dijiste varios? Moru presionó. Eso definitivamente no tenía ninguna conexión con el asunto del monstruo, pero le intrigó la hábil manera de Karasu para hablar. Además, sintió que había pasado mucho tiempo desde que había conversado con alguien de una manera alegre como esta. Sin embargo, las siguientes palabras de Karasu fueron diferentes de lo que había oído de todos los tipos de gente que había conocido en su vida. Como has dicho, debido a las mejoras en el sector agrícola, las cosechas aumentaron. Después de que las cosas como las luces de gas y electricidad fueran puestas en práctica, hubo un fuerte incremento en la esperanza de vida humana. Motores de vapor fueron inventados, también trenes y barcos de vapor fueron hechos, y de esos avances
se estableció la red de transporte y el movimiento se hizo más rápido. Gracias a estas cosas, se había notablemente incrementado el número de personas con talento, recursos y la movilidad de la información. La muerte causada por el hambre disminuyó. Moru estaba totalmente atónito. A Karasu le provocaba preguntar, ¿me sigues? Como si se rindiera, Moru sacudió la cabeza. Bueno, si minuciosamente te doy ejemplos de todas partes, entonces no habrá ningún fin a esta conversación. Pero si tuviera que encasillar todas estas razones juntas en un factor preponderante, tendría que decir que es el desarrollo de la civilización. La civilización, ¿eh? El muchacho repitió sospechosamente tras esa vaga palabra. El desarrollo de la civilización, continuó Karasu. En otras palabras, se podría decir también el aumento de la cantidad de vida. Mira, probablemente llamaste a los refrigeradores conveniencias de la civilización, ¿no? Como la civilización se extendió, a través de su avance, eran capaces de generar un excedente de tiempo y espacio para vivir. Y eso dio paso, por supuesto, a que los seres humanos tengan sexo. En ese momento, Karasu paró de hablar, tal vez para ver si sus palabras habían provocado una reacción en la cara de Moru. Sin embargo, apartó la mirada y no dijo nada. Karasu, como si estuviera satisfecho, soltó una sonrisa engreída. Bueno, no hace falta decirlo, la cantidad de niños aumentó y gracias a los avances en medicina, cosas como abortos espontáneos y muertes neonatales disminuyeron notablemente. Probablemente estos acontecimientos eran debido a que la gente no se aseaba las manos antes de las cirugías, sin mencionar el hecho de que esas personas no recibían anestesia o incluso transfusiones de sangre. Fue por estas razones que el parto era un riesgo significativo para la vida de las mujeres. Por supuesto, con el tiempo se descubrieron cosas como la existencia de bacterias bajo un microscopio y la investigación sobre vacunas avanzó, llevando el promedio de vida a extenderse unos 20 años. Mientras que Muoru escuchaba a Karasu, le dolía la herida bajo la venda de su pierna derecha. Naturalmente, había limpiado la herida anoche. Pero si Merian no le hubiera traído la caja de suministros médicos, su herida habría empezado a infectarse. En el peor caso, pudo haber muerto de tétanos. Aunque no era el mejor alumno de la escuela, esto era conocimiento común incluso para un topo común como él. Pero hace más de 100 años no existían cosas como microscopios y los médicos aún no sabían de la existencia de las bacterias. En aquella época, mucho más que ahora, no importa qué tipo de lesión o enfermedad sufriera una persona, ellos fácilmente podrían haber muerto. El hecho de que esto ya no suceda es ciertamente lo que llaman el avance de la civilización. Sin embargo, después de la fluida explicación de Karasu sobre los diversos agujeros en su idea, al mismo tiempo también más o menos resumiendo lo que había sucedido en los últimos 100 años, Moru tuvo la impresión de que el milagroso crecimiento de 10 veces la población era improbable. Leyendo las emociones del muchacho por el color en su cara, Karasu continuó su discurso. Bueno, la verdadera cuestión es esta.
La historia de la humanidad ha continuado sin interrupción durante miles de años. Sin embargo, ¿por qué es que después de que pasara esta época, de repente la civilización comenzó a avanzar? Para decirlo de otra manera, ¿por qué la civilización fue capaz de desarrollarse antes hasta la así llamada Alta Edad Media? Es simple, es porque hubo algún tipo de obstáculo previniendo a la civilización de hacerlo. Karasu no esperó respuesta de Mole y continuó. El culpable está a tus pies. Inconsistentemente el muchacho bajó su mirada y miró sus desgastados zapatos cubiertos de barro y los negros insectos encima de ellos. Para tu información, no estoy hablando de esas cochinillas, Karasu dijo en una voz burlona. Con una mirada amarga, Moru pateó un poco de tierra y respondió, es como si son las hormigas de un mundo diferente o algo así. Hablando honestamente, estaba agradecido que Karasu había insertado un chiste en su conversación. No importa cuántos entierros llevaran a cabo, él no podría envolver completamente su mente de la realidad que parecía destruir todo el conocimiento común que poseía hasta este punto. Luego se desvaneció el comportamiento originalmente feliz de Karasu. Demonios, monstruos inmortales, horrores de la noche, huéspedes bizarros, la oscuridad. Flexionando un dedo, Karasu declaró cada nombre con un rostro que parecía que iba a vomitar. Son llamados por varios nombres, pero cada uno identifica correctamente la misma cosa. El peor enemigo de la humanidad. Estas cosas no tienen lo que llamamos vida. Tal como sugieren las palabras, son muertos vivientes. Incluso si los cortas, los quemas o los picas en trozos muy pequeños, como una broma, volverán a la vida. Puedo darme cuenta por tu cara que no me crees. Tal vez porque es horrible pensar sobre ello. Incluso si estas extremidades de monstruos fueron rasgadas y arrojadas lejos, se escabullen a través del suelo y se adhieren otra vez. Ese espectáculo podría causar un poco de traumas, pero estoy seguro de que lo verás al menos una vez. Muru inclinó su cabeza y respondió, bueno, ya he estado sorprendido al punto donde ni soporto soñar. Tal vez no valía la pena preocuparse, pero algo que dijo Karasu curiosamente le había molestado. Sacando otro tema, le preguntó, en cuanto a las extremidades, ¿estás diciendo que todo el cuerpo del monstruo no es solo una cara? Sí, tienen un número infinito de formas, pero lo que todos tienen en común es que matan a los seres humanos y también odian el sol. Afortunadamente esas criaturas son completamente incapaces de moverse bajo el sol. En cuanto al resto, bueno, básicamente son más fuertes cuanto más grandes son, y por esa regla, el monstruo de ayer fue bastante terrible. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Bueno, cosas como nombres y apariencias no son importantes, pero lo que tienes que recordar es que para los seres humanos son el peor enemigo. En otras palabras, que pueden ser llamados el enemigo natural de la humanidad. Estas cosas matarán a los seres humanos, no se los comen,
los matan. ¿Entiendes la diferencia? Moru, avergonzado, lentamente asintió con la cabeza. Aunque no contó la falsa acusación en su contra, cuando venía a matar, su personaje de soldado era insuperable. Tan pronto como Muoru notó a Karasu reflexionando sobre qué decir a continuación, Karasu de repente empezó a contar una historia desagradable. Por ejemplo, aunque sería difícil, si fueras capaz de encarcelar a un león en una jaula junto a un topo, cuando el león tuviera hambre, no importa cuán duro intentara resistir, después de 3 minutos, el topo probablemente sería asesinado y el león tendría su comida. Si eso no sucede, el león probablemente moriría de hambre. Sin embargo, ¿qué pasa si el león está lleno y si dentro del mismo corral intentaran poner un topo y el esqueleto de un caballo? Seguramente en esa situación el topo no sería asesinado pronto en cualquier momento. ¿Qué intentas decir? La única razón para que carnívoros emprendan una tarea tan problemática como cazar es porque tienen que hacerlo para sobrevivir. Se dice que la única razón para que un carnívoro vaya a través de una tarea tan problemática como la caza es porque deben hacerlo para poder sobrevivir. Así que, por esa lógica, si un gato recibe comida de su amo, ¿no es improbable que entre en la casa de al lado y cace ratones? Los seres humanos probablemente matan a los seres humanos. Sin rodeos, dijo el muchacho agachando su cabeza. Correcto, pero en su mayor parte no tienen un objetivo específico. En algún lugar dentro de las palabras de Karasu había un poco de simpatía. Ciertamente hay una gran cantidad de personas en el mundo que tienen corazones crueles, y como resultado se producen muchos acontecimientos trágicos. Sin embargo, probablemente hay solo unas pocas personas que matan porque quieren, ¿verdad? ¿No es una locura? Esas personas no son seres humanos, son monstruos. Es correcto. Ese es precisamente el por qué las cosas bajo tus pies también son monstruos inhumanos. Moru respondió con el silencio. En cualquier caso, debido a esos bastardos, durante los últimos miles de años, los seres humanos no pudieron avanzar consistentemente su civilización. Incluso si alguien por casualidad había inventado algo, no tenían medios para hablar de ello o eran asesinados antes de que pudieran compartir su descubrimiento. En primer lugar, a pesar de hacer todo lo posible para sobrevivir, los ciudadanos comunes eran particularmente limitados cuando se trataba de su conocimiento sobre estos seres. Todo el mundo estaba intranquilo y no sabía cuándo estos demonios iban a salir en medio de la noche para matarlos a todos. Y es así como esos días completamente oscuros pasaron, de alguna manera, a través de un gran esfuerzo. La gente pudo reunir y almacenar información para el futuro. Moru tenía una objeción para la última parte, pero permaneció callado. Parecía que la larga historia de Karasu estaba a punto de llegar a su fin. Los cambios en las relaciones de poder entre los seres humanos y los demonios comenzaron a ocurrir, pero eso fue hace 300 años. Entonces los humanos accidentalmente se encontraron de pronto en posesión de una forma de derrotar a los demonios inmortales.
y por eso durante los últimos 200 años el mundo ha florecido de alguna manera u otra. De hecho, ahora nos acercamos a una era de prosperidad que nunca hemos experimentado antes. El sentimiento general de Muoru sobre la historia de Karasu era un poco vago, o tal vez debería decir que las palabras de Karasu solo le tomaron mucho tiempo para digerirlas. Probablemente eso era de esperarse, para un preso que no era más que un chico nacido de un pobre cantero. Seres humanos, civilización, demonios, enemigos naturales, y así sucesivamente, fueron todos esos conceptos más allá de su comprensión. Desafortunadamente, sus expresiones faciales revelaron ese hecho. Pero antes de que Karasu pudiera notar su expresión, él dijo: Para resumir, Moru acarició su barba. Gente como tú derrotó con éxito a ese monstruo. ¿Eso es lo que quieres decir? Karasu sonrió en satisfacción. Bien, entonces. Parece que tiene cerebro, no solo músculo. Déjame en paz. Ah, por cierto, ¿es verdad que olvidas respirar después de 3 pasos? Oye, eso es cruel. Además, estás equivocado. Como vio a Karasu ofendido con sus palabras, no pudo ver nada más que los aspectos positivos de un joven. Pero probablemente no había razón para pensar que el joven vino todo el camino desde el pueblo hasta un lugar como este y tener una charla como la que tuvieron. Además, estaba esa máscara. ¿Qué significado tiene? Sin embargo, antes de que Muoru pudiera preguntar acerca de las localidades cercanas, Karasu dijo: «Hasta la próxima», como si hubiera terminado todo lo que quería hablar. Como un pájaro despegando, Karasu saltó de la lápida como un niño, saludó, entonces huyó, y así desapareció como disolviéndose en el aire. El muchacho restante suspiró y descansó su barbilla en el mango de la pala que había clavado en el suelo. Mientras miraba la luz del sol al atardecer, meditó sobre las palabras de Karasu. 3 días después de que se anunció que iba a morir fusilado, Moru se preguntaba si había habido algún tipo de cambio psicológico en la mente del prisionero 367 del corredor de la muerte. Pero ahora ya era demasiado tarde, y no había manera para averiguar si eso era cierto o no. Aunque Moru aprendió una cosa al mirarlo de cerca: no importa cuán más allá de las capacidades de uno pareciera una tarea, los seres humanos serían capaces de preparar sus corazones siempre que tengan tiempo suficiente. Al menos ese hombre era capaz de hacerlo. A los ojos de la gente obsesionada solamente en su final, tal vez parecerían no ser sino complacencia sin sentido. En cualquier caso, seguramente hay gente que piensa que si una persona va a morir, esa preparación no hará ninguna diferencia considerable. Sin embargo, el prisionero anduvo con su propia fuerza al área de ejecución, con el pecho sobresaliendo de orgullo y la cabeza en alto, como su comportamiento habitual. O se arrastró por el pasillo poco a poco, chorreando orina mientras gemía y lloraba. Ese abanico de posibilidades demuestra que la preparación, de hecho, podría marcar una diferencia. Pero hace falta decir que para Moru, la situación del prisionero 367 es mucho más preferible. Por supuesto, los monstruos no eran algo que los topos como Moru tienden a ser capaces de manejar. Pero, más que eso, su inquietud surgió del hecho de que no había nada que pudiera matar esas cosas.
y la tumba no era una jaula ineludible. Es cierto. ¿Qué debo hacer? Eso era lo único que importaba. A pesar de que sabía de la existencia del monstruo, como la vista de un cementerio que nunca cambia, saber cosas como el nombre del monstruo y su historia probablemente no cambiarían la realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer?